Recuerdo el día como si fuera ayer. El sol abrasador de Guadalajara se colaba por mi ventana, pero el frío en mi pecho era insoportable. Mi hermana Sofía, la misma con la que compartí cada secreto, cada juego de niños, se había convertido en mi peor pesadilla. ¿Pueden imaginar que la persona en quien más confías, la que debería protegerte, te apuñale por la espalda de la manera más cruel? Yo no podía. Tenía apenas 18 años, soñando con entrar a la universidad, con dejar mi huella en el mundo. Sofía, envuelta en celos y resentimiento, decidió que mi futuro sería la cárcel. Plantó drogas en mi cuarto, justo antes de llamar a la policía. La imagen de los oficiales irrumpiendo, sus ojos llenos de juicio, sigue grabada a fuego en mi mente. Lo más desgarrador no fue la acusación, sino la mirada de mis padres. Ellos, mis pilares, mis protectores, ¿saben lo que hicieron? La apoyaron. Sí, a ella. Creyeron su versión, su vil mentira, sin dudar un segundo de mí, su propia hija. Esa noche, mientras las sirenas se alejaban y mi vida se desmoronaba, juré que no me rendiría. Me prometí que cada lágrima, cada injusticia, sería la semilla de una venganza que ni Sofía ni mis padres jamás olvidarían. Lo que vino después fue una batalla por mi libertad, una lucha por limpiar mi nombre y una transformación que nadie vio venir. ¿Están listos para la historia de cómo una traición familiar llevó a una venganza que sacudió los cimientos de nuestra propia sangre? Prepárense, porque lo que van a escuchar cambiará su percepción de la familia para siempre. Mis padres me miraban como si fuera una extraña, una delincuente. Sofía, con su actuación impecable, sollozaba, señalando una pequeña bolsa de plástico sobre la mesa de centro. Mi estómago se contrajo al verla. Era marihuana. Una cantidad considerable. Mis ojos se abrieron de par en par, la incredulidad luchando contra la creciente sensación de pánico. ¿Qué es esto, Valeria?, preguntó mi padre, su voz apenas un susurro cargado de decepción. No podía articular palabra. Mi mente gritaba que era un error, una trampa, pero las palabras no salían. Sofía se aferró al brazo de mi madre, hipando dramáticamente. La encontré en su cajón, mamá. Fui a buscar mi cargador, y estaba ahí. No sabía qué hacer. Su voz era un hilo de inocencia rota. La indignación me invadió. ¿Cómo podía ser tan cínica? Intenté hablar, defenderme, pero mi madre me interrumpió con un gesto. No digas nada, Valeria. Esto es inaceptable. Mi padre asintió, su rostro una máscara de furia contenida. El timbre sonó, y mi corazón se hundió. La policía. Sofía debió haberlos llamado antes de mi llegada, orquestando cada detalle de esta farsa. 2 oficiales entraron, sus miradas frías recorriendo la sala, deteniéndose en la bolsa. La escena se volvió surrealista, como una pesadilla de la que no podía despertar. Intenté explicar, balbucear que era una mentira, que Sofía me estaba incriminando. Ella lo puso ahí. Yo no sé nada de esto, grité, mi voz temblorosa. Nadie me escuchó. Mis padres, cegados por la manipulación de Sofía y la evidencia plantada, no me creyeron. Los oficiales me pidieron que los acompañara. La impotencia me ahogaba. Mientras me llevaban, vi la sonrisa de triunfo de Sofía, apenas perceptible, una chispa maliciosa en sus ojos. En ese instante algo se rompió dentro de mí. La ingenua Valeria desapareció. Una nueva determinación, fría y dura, comenzó a formarse. Esto no podía quedar así. La celda era fría, un contraste brutal con el calor agobiante de Guadalajara que había dejado atrás. Cada minuto se sentía como una hora, ahora como un día. Mi mente, antes un torbellino de confusión, ahora se asentaba en una claridad gélida. La imagen de Sofía, su sonrisa apenas disimulada, se repetía en mi cabeza. No era solo una traición, era una declaración de guerra. Mis padres, cegados por sus lágrimas y mentiras, habían elegido su lado. Me habían abandonado. La rabia burbujeaba en mi interior, una furia silenciosa que prometía no extinguirse. No había espacio para la tristeza, solo para la necesidad imperiosa de justicia. Los días siguientes fueron un borrón de interrogatorios, abogados y la humillación de ser tratada como una criminal. Nadie escuchó mi versión, nadie creyó mi verdad. La evidencia, plantada con tanta maestría por Sofía, era irrefutable para ellos. Mi vida, la que conocía, se desmoronaba ante mis ojos, pero en medio de las ruinas, una nueva Valeria emergía. Una Valeria con un propósito, con una meta inquebrantable.
Sabía que la venganza es un plato que se sirve frío, y yo estaba dispuesta a esperar. Cada humillación, cada lágrima no derramada se sumaba a la cuenta pendiente. Mis padres, cegados por la manipulación de Sofía, pagarían su parte. Pero ella sería la principal. El tiempo en esa celda no fue perdido. Fue un período de gestación para el plan que empezaba a tomar forma en mi mente. Un plan meticuloso, implacable, que desmantelaría la vida perfecta de Sofía pieza por pieza. Que sintiera la misma impotencia, el mismo abandono. Que experimentara el infierno que ella había creado para mí. El tiempo se estiraba y encogía a mi antojo dentro de esas paredes cada minuto una semilla de resentimiento. Sofía, mi hermana, se había asegurado de que mi mundo se desmoronara, pero no sabía que al hacerlo me había entregado las herramientas para reconstruirlo a mi manera, una mucho o más afilada. Mi mente, antes nublada por la desesperación, ahora operaba con una claridad aterradora. Observaba a las otras reclusas, escuchaba sus historias, aprendía sus trucos. Cada conversación era una lección, cada silencio una oportunidad para planear. Sabía que la venganza no podía ser impulsiva, no si quería que fuera perfecta. Tenía que ser como una receta de la abuela, con cada ingrediente medido con precisión, cada paso ejecutado sin fallas. La rabia, el dolor, la humillación. Todo eso se estaba cocinando a fuego lento, transformándose en una determinación fría y calculada. No quería solo hacerle daño a Sofía. Quería desmantelar su fachada, exponerla por lo que realmente era frente a todos los que una vez la admiraron. Mis padres, con su fe ciega en ella, serían testigos de su caída. El día de mi liberación, respiré el aire de Guadalajara de una manera diferente. Ya no era la misma Valeria ingenua que había entrado. Ahora era una estratega, una sombra que se movería silenciosamente tejiendo la red perfecta. Sofía, ajena a la tormenta que se avecinaba, seguía disfrutando de su vida perfecta, de la atención de nuestros padres, de la comodidad de nuestra casa. Pero yo sabía que cada risa suya era un eco de mi dolor, y cada eco me impulsaba más a actuar. La primera fase de mi plan ya estaba en marcha, una serie de pequeños movimientos que, juntos, crearían un efecto dominó devastador. El día llegó. Con una mezcla de nerviosismo y una extraña calma, ejecuté la fase final de mi plan. Había pasado semanas tejiendo una red de verdades a medias y mentiras calculadas, sembrando dudas en la mente de mis padres sobre la verdadera naturaleza de Sofía. No fue fácil. Cada conversación, cada mirada, cada suspiro era una actuación. Pero el resentimiento que había acumulado durante años era mi combustible. Esa tarde, mientras Sofía y mi madre salían de compras, dejé el sobre anónimo en el escritorio de mi padre. Contenía copias de los mensajes de texto, las transacciones bancarias y las fotos que probaban la doble vida de Sofía, sus fiestas desenfrenadas, sus deudas con gente peligrosa y, lo más impactante, su confesión de haberme incriminado por celos. Había reunido las pruebas con una meticulosidad casi obsesiva, cada pieza encajando perfectamente en el rompecabezas que revelaría su verdadera cara. Cuando regresaron, la tensión en el aire era palpable. Mi padre, con el rostro pálido y los ojos inyectados en sangre, confrontó a Sofía en la sala. No hubo gritos, solo un silencio sepulcral roto por la voz temblorosa de mi padre, que leía en voz alta cada una de las pruebas. Sofía, por primera vez, no pudo fabricar una lágrima ni una excusa. Su rostro se descompuso, el terror y la vergüenza reemplazaron su habitual máscara de inocencia. Mi madre, al principio incrédula, se derrumbó al ver las evidencias irrefutables. La verdad, finalmente había salido a la luz. La casa, que alguna vez fue el escenario de su triunfo, se convirtió en el epicentro de su caída. Yo solo observé, sintiendo una punzada agridulce. La justicia era mía, pero el precio había sido alto. La verdad se había revelado, pero el silencio en casa era más ensordecedor que cualquier grito. Mis padres, con los rostros marcados por la decepción, se negaron a mirarme. Sofía, acurrucada en el sofá, no dejaba de sollozar, un sonido que ahora me resultaba insoportablemente falso. La justicia había llegado, pero la victoria se sentía vacía, hueca. Mi madre, con voz temblorosa, finalmente rompió el silencio. Sofía, no puedo creer que hayas hecho esto. Nos has avergonzado a todos. M. Y padre, con una expresión de dolor que nunca antes le había visto, simplemente asintió.
La máscara de inocencia de Sofía se desmoronó por completo. Sus ojos, antes llenos de lágrimas, ahora reflejaban una ira contenida. Ella se levantó de golpe, señalándome con un dedo acusador. «Esto es culpa de Valeria. Ella siempre me ha odiado. Ella me obligó». Su desesperación era evidente, un último intento de desviar la culpa. Mis padres, sin embargo, ya no la escuchaban. La evidencia era innegable. La humillación en sus rostros era el precio de su engaño. Sofía fue enviada a vivir con nuestra tía en Toluca. La casa, que antes resonaba con sus risas y mis silencios, ahora estaba extrañamente tranquila. Mis padres y yo comenzamos un lento y doloroso proceso de reconstrucción. Las conversaciones eran difíciles, llenas de disculpas y promesas. Aprendimos a escucharnos, a vernos de verdad, sin las sombras de la manipulación de Sofía. El camino fue largo, lleno de cicatrices, pero al final la verdad nos liberó. La justicia, aunque agridulce, me había dado la oportunidad de reconstruir mi vida, de sanar las heridas y de forjar una relación genuina con mis padres. La venganza no me trajo la paz que esperaba, pero la verdad sí. La sentencia final resonó en la sala, un eco hueco que selló su destino. La vi colapsar, sus gritos ahogados por los guardias, y por primera vez en años sentí algo distinto a la rabia. No era alegría, tampoco victoria. Era una extraña mezcla de alivio y una profunda tristeza. Mis padres, sentados en la primera fila, no me miraron. Sus rostros, antes llenos de indignación, ahora eran máscaras de desolación. Habían elegido un bando, y esa elección los había alejado para siempre de mí. Salí del juzgado al sol de la Ciudad de México. El aire no se sentía más ligero, pero el peso en mi pecho había disminuido. La justicia, aunque tardía y dolorosa, había llegado. Recuperé mi nombre, mi reputación, pero la familia que conocí se había desmoronado. No había celebración, solo una quietud agridulce. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Volví a la universidad, encontré un trabajo. La cicatriz de la traición nunca desaparecería por completo, pero ya no me definía. Aprendí que la verdadera fuerza no está en la venganza, sino en la capacidad de seguir adelante, de forjar un nuevo camino cuando el antiguo se ha quemado hasta las cenizas. A veces, la justicia no es dulce, es solo el amargo final de una historia que nunca debió empezar.